Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Otra cosa, Escorpio. El día sábado voy a colgar lo que es un video de una predicción a las 10 p.m. hora de España, ¿vale? Entonces, tienes que estar atento y atenta. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, es como si tú fueras un gran pez, muy grande, corazón. Pero curiosamente sales de tu elemento, del agua, y empieza a brotar como si fueran hongos en el lomo de tu cuerpo, del pez que he visto. Siento, mi querido Escorpio, que posiblemente me dices, Richard, ¿cómo me cuesta tanto poder tomar lo que es una decisión con respecto a los sentimientos? O simplemente sientes tú, mi querido Escorpio, que ese sentimiento por esa persona ha cubierto todo tu cuerpo, toda tu alma, cariño. Siento esto. ¿Y por qué pasa esto, Escorpio? Una de dos. O tienes lo que es el sentimiento de apego, que también puede ser el caso, cariño, o de repente tienes lo que es una codependencia por ellos o por ellas, mi querido Escorpio. Me dan a entender que en tu vida hay una persona que viene, se pone en contacto, posiblemente viene con toda esa buena vibra, esa buena energía, corazón, pero luego simplemente se ausenta. Y esto a ti, cariño, posiblemente te pone un poco nervioso o nerviosa, mi querido Escorpio. Estás como lidiando con una persona que no se aclara, cariño. No se aclara. Una semana te dice que te quiere, otra semana está contento contigo, contenta, otra semana te ignora. Estás lidiando con una persona así. Es como que me dice Richard, si no me quiere, que me lo diga ya. Si no quiere hablar conmigo, que me lo diga ya. Pero no, está como jugando al gato y al ratón. Y lo peor es, cariño, que tú te estás envolviendo en ese sentimiento de apego. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado. Irónicamente, esta carta también me salió en Libra, cariño. En Libra. ¿Qué quiere decir, mi querido Escorpio? Existe una persona que posiblemente te pone muy nervioso, muy nerviosa, corazón. Es como que me dice Richard, yo no soy así de ese carácter. Yo soy una persona muy muy segura de mí mismo. Pero desde que ha aparecido este personaje, es como que ha habido un cambio en mí. Tú eres consciente de esto, mi querido Escorpio. El otro mensaje también que te puedo dar, Escorpio, quizás de repente esta situación también está pasando con un familiar o una persona muy cercana, una persona con la cual no puedes controlar ya, o simplemente es una persona que no quiere escuchar tus consejos, mi querido Escorpio. Siento esto, ¿vale? La carta de colgado, cariño, en estos momentos es importante la oración.
Es importante que tú creas en ti. Es importante, cariño, que tomes prácticamente las riendas de tu vida, mi querido Escorpio. Puede ser que tú estás lidiando con un Libra, me sale Piscis o Acuario, me sale Virgo, cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, corazón. Vamos a ver, Escorpio, iniciales. ¿Qué me dicen? La letra V, la letra G y la letra R. Muy bien. Vamos a ver una carta, corazón. Vamos a ver qué me dice el oráculo. A ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Dice, a rajatabla, cariño. El número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Cuando te dice a rajatabla, tienes que ser firme, cariño, en tus decisiones. Tienes que ser firme también en tus proyectos, en tu vida. Es importante, cariño, que no te descuides a lo que tú de repente en estos momentos quieres lograr, me dicen. Y también puede estar relacionado con las decisiones que tú has tomado, cariño. Vamos a suponer que tú estás lidiando con una persona y tú lo has dicho, por favor, no quiero que me busques más, no te voy a contestar. Y de repente esta persona insiste, insiste y al final tú cedes. O de repente hay una persona que se ha portado mal contigo, mi querido Escorpio, y tú lo has dicho, no te voy a perdonar esto. Esta persona te insiste, al final lo perdonas y luego vuelve a hacer otra vez ese error. Por eso que me dice a rajatabla. Siento, mi querido Escorpio, que muchas personas dependen de ti. Siento esto. Siento que tú en estos momentos, Escorpio, es como si tú fueras la matriarca, el patriarca, cariño. Eres una clave, eres una base muy importante para tu entorno. A lo mejor tú eres madre, eres abuela, a lo mejor, cariño, puede ser que tú tienes tu empresa también y muchas personas dependen de ti. Entonces, ahora es cuando tú, mi querido Escorpio, dice el oráculo, tienes que mostrar lo que es tu fuerza, tu poder, de qué estás hecho. ¿De qué estás hecho? Porque mucha gente depende de ti, cariño. Si tú continúas firme y si tú dices, lo voy a lograr, lo vas a lograr, cariño. Porque mira, aquí sale lo que es un elefante, cariño, y está guiando prácticamente a su camada, como se dice, ¿no? Está guiando, mi querido Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de la New. No te rindas, cariño. No te rindas, Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 9 de pentáculos. Del 6 de pentáculos, perdón. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje que está sentado como si fuera una reina. En una mano tiene lo que es una moneda, en la otra mano está tomando lo que es su vestido, y detrás, cariño, sale lo que es el símbolo de una balancita. Como que muchos de ustedes posiblemente están lidiando con una persona que en estos momentos se siente que tiene el control o tiene el poder de la situación. Se siente. O que simplemente, cariño, muchos de vosotros están teniendo problemas también legales, porque me sale lo que es la carta del 6 de pentáculos. Pero al margen de esto, mi querido Escorpio, si tú en estos momentos estás teniendo problemas legales o problemas económicos, la carta del 6 de pentáculos me dice, cariño, toda esta situación tú vas a saber asumirlo o simplemente se va a resolver. Hay un problema que está relacionado con la parte legal y la parte económica, sale lo que es a tu favor, Escorpio. La carta también del 10 de espadas y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Aquí lo que estoy viendo, Escorpio, también, posiblemente muchos de vosotros quizás han estado pasando o están pasando por un problema que puede estar relacionado con la parte económica, pero también con la parte legal. Hay un personaje que te va a ayudar, hay un personaje que te va a apoyar, o problemas de repente lo que es en el trabajo, Escorpio. Pero sin embargo, esta situación se va
malinterpretar, cariño. A lo mejor de repente, si es tu jefe, un compañero, una compañera, automáticamente tu entorno va a pensar que tú tienes algo con él o con ella. ¿Por qué? Porque aquí me dicen, tú tienes un problema que puede estar relacionado con la parte legal o económica. Y aquí cierras con la carta del 5 de espadas. Muchos de tu entorno, mi querido Escorpio, están prácticamente a la expectativa. Te están observando, te están vigilando, inclusive, corazón, te van a criticar. Te van a criticar. Yo lo que te recomiendo, mi querido Escorpio, tú tienes que buscar lo mejor para ti. Siempre, hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Hay alguien que te va a echar la mano, pero posiblemente su entorno no lo va a ver como algo que lo hace de buena fe. A lo mejor van a pensar que tú tienes algo con él o con ella, o que esta persona está buscando otro tipo de interés entre vosotros dos. Veo celos, veo reclamos, Escorpio. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Entonces, posiblemente puede ser que ustedes me dicen, Richard, esta situación que tú me dices, hace tiempo lo estoy viviendo. Una persona siempre me culpa o me reclama de que yo posiblemente he hecho las cosas mal. O que yo estoy con alguien, o que si a lo mejor esa persona me ha ayudado lo que es en la parte económica o a resolver un problema, yo tengo que ver algo con él o con ella. Puede ser inclusive, mi querido Escorpio, que tu pareja te está celando. O tu pareja de repente piensa que tú tienes algún tipo de historia en tu trabajo. También puede ser, ¿vale? Voy a cambiar de mazo, cariño, porque cierras con la carta del ermitaño. Es algo que te está pasando hace mucho tiempo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Carta consejo, carta guía. Carta consejo, carta guía, mi querido Escorpio. Carta consejo, carta guía, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros, cariño. Me dicen, toda ayuda es buena en este momento, mi querido Escorpio. Porque tenemos la carta del 4 de oros. Yo sinceramente, cariño, pienso que a lo mejor de repente puede ser tu pareja o de repente tus compañeros de trabajo, cariño, que piensan que tú te estás ganando el dinero no de una forma honesta. Cuando ellos, cariño, tienen lo que es la mente muy retorcida. Es esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un personaje que te ayuda, hay un personaje que va a aparecer, hay un personaje que te va a hablar de un proyecto, sea hombre o mujer, pero no lo hace de mala fe. No lo va a hacer de mala fe, simplemente porque te quiere ayudar, porque quiere apoyar, cariño. Pero hay reclamos aquí. Si tienes pareja, te van a reclamar. Vamos a continuar. Me dicen, cariño, que toda ayuda es buena. Entonces, te recomiendo, corazón, habla muy bien con esa persona, ¿vale? Vamos a ver qué te dice, cariño, el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respételo. Vale. Ten mucho cuidado, cariño, a quienes cuentas tus intimidades o situaciones que no deben salir lo que es a la luz. Siento, cariño, que alguien posiblemente sabe algo de ustedes y esta persona lo va a utilizar lo que es en tu contra, cariño. Ten mucho cuidado, ¿vale? El otro mensaje también que te dice, cariño, su lugar secreto, no puede entrar cualquiera a tu casa, cariño. No puede entrar, ¿vale? Siento que muchas personas de repente solamente vienen a visitarte o tienen contacto contigo, corazón. Quizás, ¿por qué? Por chismosos o por chismosas o porque quieren tomar algo tuyo. Por eso que te dice el arcángel Gabriel, en esta semana no es recomendable que tú, cariño, lleves a cualquiera a tu casa, ¿vale? Ni amigos, ni de repente personas con las cuales tú tienes algún tipo de historia. No, ten cuidado con los robos. Es esto. Ten cuidado con los robos, mi querido Escorpio. O ten cuidado con las traiciones, cosas íntimas de tu vida. Richard es mi mejor amiga, es mi mejor amigo. No, guárdatelo para ti, me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dice? Vamos a ver. El tarot espiritual.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. La carta también del 5 de bastos. Y la carta de la muerte. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros, posiblemente solteros y solteras, o aquellos que en estos momentos están pasando por un divorcio, lo que sea, ¿vale? Estás sin pareja. Hay una persona nueva que viene a tu vida. Alguien viene a tu vida. Pero como yo siempre digo, cariño, a veces las personas son como el perro de hortelano, no comen ni dejan comer. Esta persona nueva viene lo que es a tu vida y aparece alguien para reclamar. Ese alguien puede ser de repente una persona con la cual tú has tenido lo que es una historia, puede ser el caso, y vas a tener un conflicto, cariño. Va a haber un conflicto. Es como que va a haber celos aquí. Siento celos, cariño. Alguien te reclama, alguien te acusa, alguien te dice por qué estás con esa persona, etcétera, etcétera. O simplemente una persona te va a decir, quiero volver contigo, ahora que tú empiezas a conocer a una persona nueva. Entonces, vas a tener que tomar una decisión. Quizá de repente por eso me ha salido la carta de colgado, cariño. Hay una persona que siempre aparece en el peor momento, o en el mejor momento también. Yo diría en el mejor momento. Hay una persona que siempre aparece en tu vida cuando tú estás empezando a rehacer tu vida. Esta persona, cariño, yo sinceramente no optaría por darle lo que es una oportunidad. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Te va a reclamar. Va a haber un pleito. Inclusive con esa persona nueva puede ser que se agarren, ya sabes cómo, cariño. Esto va a ser dramático, Escorpio. Dramático, cariño. Dramático. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona puede ser que está lo que es en la distancia, mayor de 30 años, piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, negro, natural o pintado. Puede existir inclusive lo que es una diferencia de hora. A lo mejor está en otro país, en otro continente. La carta del 8 de oros, dentro de 28 días se va a aclarar algo relacionado con un problema en el trabajo, en el proyecto, ¿vale? Esta persona posiblemente ya está pensando en ti y quiere hablar contigo, mi querido Escorpio, dentro de 28 días. La carta del 3 de espadas, ten cuidado, mi querido Escorpio, que una persona posiblemente diga algo negativo en tu contra, en tu trabajo, en tu proyecto. Siento esto. Es como que tú tienes enemigos en el trabajo, Escorpio. Alguien quiere ponerte en evidencia, alguien está haciendo un comentario negativo en el trabajo, en el proyecto. Todo va a salir a la luz. Esa persona puede ser de elemento aire, me dice, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser mayor de 40 años, pero no aparente esa edad. Cabello castaño, cabello rubio. Puede ser que tenga tatuajes inclusive. Hay un personaje, Escorpio, que te reclama. También lo que es en el tema de los sentimientos. Este personaje puede ser que inclusive, cariño, es como que me dan a entender que este personaje te traicionó, pero de repente vosotros vivían juntos y este personaje te dice, ese mueble es mío, esa cama es mío. Hay un problema aquí. Aquí hay un problema, corazón, porque está al costado de la carta del 8 de oros. ¿Ves? O de repente con la persona con la cual tú has terminado, Escorpio, te tiene lo que es una deuda y en este momento simplemente se hace la vista gorda, ¿no? Hay un personaje con la cual tú tienes que resolver. Esa persona se portó mal. Bendiciones, mi querido Escorpio. Te recomiendo, cariño, que no tires la toalla. No tires la toalla, ¿vale? Te recomiendo que continúes para adelante. Muchas personas dependen de ti, cariño. Muchas personas, pero lamentablemente te estás rodeando con personas negativas. Va a llegar una persona nueva en tu vida. Te recomiendo que apuestes por lo nuevo. Hasta la vista y sé feliz, Escorpio. Gracias por tu apoyo.